Muy buenas tardes. Damos a todos la bienvenida a este evento organizado por la Directiva Nacional de la JUFED, la AMJAC, la AMJUC, el Colegio de Secretarios, los Guardianes de la Constitución, Justicia Independiente, el colectivo conformado por la licenciada Patti Aguayo y todos los colectivos que estamos unidos en esta causa que ahora nos ocupa. Las palabras del ministro Cosío no solo son un referente jurídico indiscutible, sino también un aliciente moral en estos tiempos turbulentos y sin precedentes que vivimos en la historia del México moderno. El señor ministro Cosío es una persona que no necesita mayor presentación, así que no robaré su tiempo y sin mayor preámbulo le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, muy generosa como siempre. Agradezco a todas las asociaciones que están convocando, ya las mencionó Francisco, no lo hago para ahorrar tiempo en este sentido. Y por otro lado, les deseo a todos ustedes, supongo que la mayoría de quienes están asistiendo a esta conferencia, esta charla, un feliz Día del Abogado. Al igual que ustedes, estoy preocupado y ocupado con motivo de la reforma que se ha planteado. Como todos sabemos, el presidente López Obrador presentó el pasado 5 de febrero un conjunto de iniciativas para reformar, a su vez, diversos preceptos de la Constitución y también de las leyes. En total son, insisto, 20 propuestas de reforma, 18 de ellas tienen que ver con la Constitución y 2 de ellas con la legislación. En estas propuestas hay de todas las materias, algunas de gran relevancia, como podría ser lo relacionado con el Poder Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos, la composición de nuestro Congreso de la Unión y algunas otras de igual jerarquía. Hay algunas que no tienen, desde luego, la misma importancia, son temas que están más en la agenda, yo me atrevería a decir, inclusive personal, del presidente López Obrador, como podrían ser vapeadores y algunas de estas cuestiones. Pero en lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación, que es lo que hoy nos interesa, analizar y desde luego entender qué es lo que se está jugando con estas propuestas, las reformas sí me parecen de gran relevancia, de gran importancia y, por qué no decirlo también, de enorme riesgo. El presidente López Obrador, al haber presentado sus propuestas de reforma el 5 de febrero, lo que hizo, y me parece que sabía muy bien lo que estaba haciendo, fue un cálculo político adecuado para él, fue lograr que a lo largo de la campaña electoral y en estos días post-campaña y post-elecciones se haya logrado colocar la discusión de las propuestas en el eje de todo lo que se refiere a los tiempos políticos de transición que estamos viviendo. No solo entonces es una discusión sobre algo que quedó pendiente el 5 de febrero, sino que esa discusión se ha alargado desde entonces hasta ahora, desde luego con mayor intensidad en las últimas semanas, para efecto de saber qué va a acontecer con esta reforma. La impresión que yo tengo es que la reforma judicial, que no es la única que se está discutiendo, hay otros muchos temas en términos de las iniciativas y muchos otros temas desde el punto de vista de la agenda política, ha ocupado la atención, la ha ocupado desde luego por la relevancia de la propia propuesta, pero creo que también es un espacio de disputa política entre un presidente saliente y una presidenta entrante. Creo que el Poder Judicial de la Federación, por sus condiciones de ser un poder que no tiene la misma conformación político-electoral de otros poderes, porque es un órgano o un conjunto de órganos que hablan a través de sus decisiones, que es un órgano poco conocido por buenas y por malas razones. En consecuencia, es un poder, repito, sobre el cual es relativamente fácil hacer o abrir una discusión pública, una discusión política. Y esto es lo que me parece que también está en el eje de la discusión.
Dicho de manera más directa, creo que alrededor del Poder Judicial se está dando una disputa sobre quién manda, quién va a mandar actualmente y en las próximas semanas, entre, insisto, el presidente saliente y la presidenta entrante. Y esto también me parece que explica muchas de las contradicciones prácticamente a diario vemos en los discursos de inclusive las mayorías legislativas, porque estas mayorías hoy todavía lo son, pero muchos de quienes las conforman dejarán de ser legisladores a partir del 1 de septiembre. Entonces esto me parece que es lo que ha generado una enorme discusión, un ruido, y una preocupación muy grande entre equipos salientes y equipos entrantes. Creo que en este momento no está perfilado cuál es el tamaño de la reforma, qué es lo que se va a hacer. Pienso que esa propia condición de falta de precisión de los términos no se han hecho, y desde luego que bueno, de los dictámenes de las correspondientes comisiones del dictamen legislativo de las cámaras, no se ha articulado el nuevo Congreso, están abiertos los diálogos con la justicia. Creo que toda esta discusión nos debe hacer quienes estamos, pues vivimos en el Poder Judicial, y quienes creemos que la justicia, esta justicia, la justicia de jueces, el tribunal, el magistrado, el ministro, que no está en manos de los hombres realizar. Creo que esta discusión está en proceso y nos debe dar la tranquilidad para no considerar que todo está terminado, que ya hay decisiones establecidas, sino que es el momento, pues, escuchar la que termina el invitado, de seguir discutiendo, de seguir dando razones para efecto de mostrar lo malo que es esta política. Que a eso me quiero referir. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, los aspectos esenciales de la política? En primer lugar, creo que parte de una incomprensión general de lo que es la justicia, de qué son los procesos que se realizan. Y esta incomprensión la puedo ver temas realmente sencillos. Artículo 17 de la iniciativa, las leyes, dice, preverán las cuantías en materia tributaria y en otras materias para efectos de determinar los plazos de resolución. Digo que esta es una mala idea, la de las cuantías, estoy simplemente ejemplificando, porque evidentemente lo que se está haciendo es privilegiar la posición del Estado por vía de los impuestos o la posición de quienes tienen mayores ingresos por razones de sus asuntos. Y en el caso de los pisos que no son tributarios, cuantía es uno de los elementos más desafortunados para tasar las posibilidades de la propia implantación. Entonces, que hay una justicia rápida, una justicia rápida cuando el Estado está cobrando cantidades importantes de impuestos a los ciudadanos y desde luego a los contribuyentes mayores. Hay una cuantía también para que se resuelvan pronto los asuntos que tienen que ver con personas más importantes que otras. Creo que hablar de cuantías en la administración de justicia es introducir un sesgo, desde luego, muy equitativo, bajo la apariencia de que se está haciendo algo muy positivo. Otra incomprensión es pretender que la Suprema Corte de Justicia va a funcionar solo en pleno. ¿De verdad se cree que los 9 que se proponen actuando en un solo órgano van a poder resolver los casi 3.500, 4.000 asuntos que se resuelven anualmente? Creo que es no entender absolutamente nada del comportamiento de la Suprema Corte de Justicia y la función de las salas como órganos que resuelven, a diferencia del pleno, el mayor número de asuntos, no por cuantía, que sería un efecto pésimo, sino por la necesidad de los 8 votos, por la necesidad de resolver estas cosas. Creo que aquí sí hay una comprensión, insisto, técnica, que ojalá haga visible en los Señor ministro, perdone que lo interrumpa. Nos reportan que el audio se escucha entrecortado.
Hicimos ya una verificación y al parecer puede ser su señal de internet o posiblemente un problema con su micrófono. Ah, bueno, déjenme ver cómo. ¿Ahí te escucha mejor? Posiblemente sí, un poquito más cerca del micrófono. Bueno, déjenme entonces acercarme el micrófono. ¿Y se escucha mejor ahí? Se escucha un poco mejor, aunque pareciera que es también cuestión de la señal. Ok, qué bueno que me avisa antes de que que avancemos más. Voy a tratar de hacer aquí un par de correcciones. Pero mientras que esto se da, voy a seguir hablando si les Sí, parece, ya se le para que escucha no. mejor. Ya se le escucha Perfecto. mejor. Bueno, entonces voy aquí a acercarme un poco más. Les ofrezco una disculpa por este inconveniente, pero díganme si estamos ahí mejor. Ya Muy completamente bien. se escucha. Entonces, este es el primer aspecto que decía yo, parte de una incomprensión técnica, de una falta de cuantificación de los problemas y de una falta, insisto, de entendimiento de lo que implica los procesos judiciales. Ahora, hay un segundo aspecto que es, desde luego, muy peligroso y es el que creo que nos preocupa a todos o al menos a muchos, que es el que tiene que ver con la elección mediante voto libre, secreto y directo de todos los jueces y magistrados y ministros del ámbito federal y de todos, y esto creo que a veces no se recalca, los magistrados y jueces de las entidades federativas, es decir, de los estados, de la federación, más la Ciudad de México. No estamos hablando solo de los jueces federales, no estamos hablando solo de los que imparten la justicia federal, sino que estamos hablando de la totalidad o prácticamente la totalidad de los impartidores de justicia. Digo prácticamente la totalidad porque los tribunales militares, los tribunales agrarios, los tribunales de justicia administrativa federal no están concernidos en esta reforma y no se entendería por qué estos órganos también, en su caso, tendrían que pasar por estos mismos mecanismos. Pero más allá de que no pasen estos órganos, los que sí pasan, me parece que están en una condición también inadecuada. El gran elemento justificatorio de la reforma es la idea de la voluntad del pueblo. Y creo que aquí esta idea de la voluntad del pueblo tiene muchísimos problemas de justificación. Uno es un problema histórico que se ha querido ver como si el proceso de elección que se dio con motivo de la entrada en vigor de la Constitución de 1857 siguiera siendo válido. Esa razón histórica no es válida. ¿Por qué? Porque en el proceso de elección que estuvo en vigor en la Constitución de 1857, en primer lugar, en una elección indirecta de primer grado, no elegía directamente el pueblo. En segundo lugar, los ministros nunca obtuvieron o prácticamente nunca obtuvieron una votación que rebasara el umbral necesario para que fuera la propia votación la que determinara quién integraba los órganos de justicia, y si terminaba designando el Congreso de entre las personas que habían participado en la elección. En tercer lugar, salvo un breve, el resto de las elecciones fueron catastróficas. El poder político, también a cuento de que había una soberanía popular, una soberanía nacional muy robusta, terminó siendo muy grave para la impartición de justicia. Rápidamente se apoderaron de los jueces las facciones políticas. Y en cuarto lugar, en muchos de los procesos ordinarios había juicio por jurado que introducía una variable muy distinta a la que hoy en día se pretende establecer, simple y sencillamente porque desde el año 28 no hay jurados en nuestro país. Entonces, creo que querer hacer esta analogía es una mala analogía. En segundo lugar, creo que hay un problema de comprensión, de actualización histórica, y es esta idea de que los jueces operan en condiciones, el término ya de por sí carga los sentidos, contramayoritarias. Dicho de otra forma, si se lograra esta reforma, que espero no se logre, el problema que tendríamos es que
La misma fuente de legitimidad generaría a los órganos legislativo y ejecutivo y generaría a los órganos judiciales. La misma fuente de legitimidad les haría considerar que provienen de una misma razón política y que como provienen de una misma razón política, los órganos electos, los órganos jurisdiccionales electos responderían a la misma razón política y no a la razón que está establecida en las leyes. Dicho de otra manera, si se hace la elección el mismo día para presidentes, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, presidentes municipales, etcétera, dependiendo del tipo de elección, y ese mismo día se hace la elección para jueces y magistrados electos y ministros, estos considerarían que su legitimidad proviene de la misma elección. Y la pregunta es, proviniendo de la misma fuente de legitimidad, ¿considerarían que son frenos y contrapesos a la propuesta política o que tienen una racionalidad distinta a la de la política? Dicho de otra manera, ¿por qué un juez y un magistrado, un ministro electo popularmente, consideraría que lo que está haciendo la mayoría legislativa o un futuro presidente de la República o gobernador puede ser controlado si tiene el mismo origen electoral que su nombre, que su propio cargo? Creo que este es un problema central en el que reparamos poco. Los jueces en la modernidad no son acompañantes del poder gubernamental. Los jueces en la modernidad son órganos que introducen frenos y contrapesos que responden a una lógica distinta, a la lógica de los derechos humanos, a la lógica de la división de poderes, a la lógica de las minorías para generarles una protección frente a las mayorías. Toda la transformación histórica y cultural que se realizó desde la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo tiene la función de proteger a las minorías de los actos de las mayorías, no porque las minorías sean simple y sencillamente inadecuadas, no porque las minorías tengan un pensamiento distinto al de la mayoría política, tienen que ser sometidas a la mayoría política. Precisamente en esto radica la distinta fuente de legitimidad de las mayorías y de las electorales, órganos legislativos y ejecutivos frente a las minorías judiciales. Parece una cuestión trivial y no lo es. Es la única manera en la que esos órganos, por racionalidad jurídica, no política, por legitimidad meritocrática, no electoral, tienen la posibilidad de enfrentar las decisiones de las mayorías para poderlas, en su caso, controlarlas, para que mantengan el orden constitucional. Sé que sobre esto hay muchos problemas de interpretación, sé que hay problemas de elección, de designación, sé que hay problemas de elección de las personas que van a participar, lo sé, pero decir que porque existen estos problemas tenemos que ir a una transformación completa que asimile a los jueces con los políticos, me parece que es muy peligroso porque las posibilidades de que los jueces queden asimilados a las condiciones políticas y pierdan las condiciones jurídicas es muy peligroso. Ahora bien, hay que recordar que si los jueces están operando y están actuando, lo hacen conforme a lo que dispone la Constitución y las leyes. Esa Constitución y esas leyes no las emiten los jueces, esa Constitución y las leyes las emiten los órganos legislativos y también en alguna medida, sea por la iniciativa, sea por la sanción o veto, sea por la promulgación, participa también los órganos ejecutivos y con ellos su administración pública. De forma tal que parece un sinsentido decir que para que los jueces sean auténticamente democráticos, que los jueces sean auténticos representantes, tienen que ser electos cuando la tarea de los jueces radica en la interpretación de las normas que se han emitido democráticamente. Los jueces no están construyéndose los casos por sí y ante sí. Es una de las reglas básicas de cualquier sistema jurídico moderno que no puedan plantear los propios juzgadores problemas ante sí mismos para resolverlos por sí mismos,
sino que estos se resuelven por los particulares o las autoridades que acuden a ellos para resolverlo conforme a las normas jurídicas que se han establecido democráticamente. Desde luego que en esto hay márgenes de interpretación, márgenes de apreciación, pero esos márgenes, en caso de que sean abiertamente trastocados, quedan varias soluciones, a su vez políticas y legislativas. Tenemos ejemplos en el constitucionalismo mundial y en el nuestro también, de decisiones de la Suprema Corte que han sido revocadas, déjenme decirlo así, mediante las actuaciones que han terminado en reformas constitucionales o que han terminado en reformas legales. El último ejemplo probablemente sea el arraigo, cuando la Suprema Corte lo declara ilegal, inconstitucional, y para salvar la inconstitucionalidad del arraigo, el presidente de la República, hace ya varios años de esto, promueve una iniciativa de reformas constitucionales al efecto. Y esto hay muchos otros ejemplos. Entonces, no es un órgano que esté actuando por sí y ante sí, generando sus propios intereses, como se ha creado, sino es un órgano que está actuando con base en las leyes. Y si a eso se genera, o adicionalmente se genera un problema de responsabilidad, pues el problema de responsabilidad es atacable, combatible, mediante los recursos ordinarios previstos en la legislación. Entonces, creo que aquí hay muchas distorsiones. Ahora, el segundo problema que me parece muy serio de esta idea de elegir a los jueces ya no es un problema de orden teórico, es un problema de orden práctico. Creo que no se ha hecho la numeralia que nos muestre de qué estamos hablando. Ustedes que son juzgadores, que invitan a estar con ustedes este Día del Abogado, saben de qué tamaño son sus circuitos, cuántos jueces y magistrados, en principio, federales hay en cada circuito. Yo en el que estoy, el primero en la Ciudad de México, hay más de 300 juzgadores en las materias civil, penal, administrativa, laboral, ya lo saben. Y en sus estados hay un número importante de estos juzgadores federales. Adicionalmente a ello, tienen ustedes que sumar ya en términos prácticos el número de juzgadores locales. ¿Cuántos jueces y magistrados del Poder Judicial de los estados están allí establecidos en sus entidades federales? Si ustedes suman federales y locales, es el número total de personas que tendrían ustedes que elegir cada el número de años que se están planteando por las sustituciones de la propuesta. Cuando ustedes fueron a votar el 2 de junio, o al menos fue mi caso aquí en Ciudad de México, me dieron 6 boletas. Esas 6 boletas las marqué y las deposité cada una en la urna correspondiente, como es lo propio. Yo he calculado que si hiciera una elección en la Ciudad de México, estaríamos hablando de más de 700 personas entre juzgadores federales y locales. La pura razón práctica, el puro orden de magnitud hace imposible esta emisión. Tendrían que darme, además de las 6 boletas que me dieran, las 300 boletas, porque una correspondería al juez primero de distrito en materia administrativa del primer circuito, otra al juez segundo de distrito en materia administrativa del primer circuito, y así hasta acabar los administrativos. Posteriormente tendrían que abrirme o darme una boleta por cada uno de los casos del juez primero de lo penal en la ciudad, en el primer circuito, juez segundo, y así sucesivamente. Entonces, esta sería la dinámica, más insisto, los locales, penales, civiles, familiares, los que haya en cada orden. Insisto, esto es una imposibilidad de realización, porque cuando yo tuviera mis 700 votos, tendría que ir depositando cada uno de ellos en una urna correspondiente para que al final de la jornada se tuviera que hacer el recurso. Pero este no es el problema, inclusive siendo de orden práctico muy serio, el problema más complejo desde un punto de vista conceptual. El problema verdaderamente complejo es la manera en la que se va a llevar a cabo esta elección. Dice, y este es un punto importante, dice la propuesta que no podrá ser financiado los candidatos por los partidos políticos, cosa que está muy bien, sino tendríamos los diputados del partido A y los diputados del partido B, y cada uno de ellos estaría resolviendo conforme a la cuerda, conforme
resorte de su dirigencia, como sucede con los diputados y los senadores. Hay una disciplina de partido. Dice también que no podrá haber financiamiento privado, cosa que está muy bien. Si no, tendríamos que las grandes corporaciones, que los grandes empresarios o personas que tuvieran dinero, pues tuvieran sus propios jueces, y así quienes están en un determinado sector o industria tendrían jueces favorables. Estas dos soluciones son correctas, pero lo que me parece que la iniciativa no ve, y espero que sea por ingenuidad y no por perversión, es que estamos en un momento de la vida nacional en el que las elecciones en general, y sería el caso particular también de los juzgadores, están contaminadas por la delincuencia. Si efectivamente se quisiera recuperar la seguridad, se quisiera enfrentar la impunidad, si efectivamente se quisiera restablecer, ya no voy a hablar de algo tan sofisticado como el Estado de Derecho, pero sí mínimos órdenes de convivencia social, es muy peligroso que se estén abriendo las posibilidades de intervención del dinero ilícito en la elección de los jueces, magistrados y ministros. Lo que estaríamos arriesgando es que aquellos que en última instancia tienen que aplicar la ley estarían haciendo o llevando a cabo acciones o dándose a conocer mejor en función de quienes hubieran financiado sus campañas políticas. Creo que este es un asunto delicadísimo. Y otra vez, no es solo los juzgadores federales, sino son la totalidad de los juzgadores. Podríamos imaginar una situación en la que en ciertas regiones quienes se postularan a cargos judiciales fueran asesinados por las bandas organizadas o no tan organizadas por el simple y sencillo hecho de no pertenecer a ellas. Podríamos imaginar organizaciones criminales que están financiando las campañas electorales de ciertos sujetos para tenerlos como sus jueces. Podríamos imaginar situaciones de violencia sobre los juzgadores que en un determinado momento, y a juicio desde luego de los grupos delincuenciales, no estuvieran cumpliendo con los acuerdos previos. Yo creo que sí es posible hacer estas consideraciones teniendo como referente lo que aconteció en las últimas elecciones también, con un número muy importante de personas que se estaban postulando para las elecciones, cargos públicos que han sido asesinados o personas que se retiraron de la contienda por las amenazas que se les hicieron llegar. Entonces, no veo por qué razón lo que está aconteciendo en el mundo político electoral de los partidos, de los cargos de elección popular, no sea perfectamente trasladable hacia el mundo judicial. Y pensar que porque el pueblo va a santificar mediante unas elecciones de esa naturaleza a los jueces, esos jueces quedan, además de santificados, quedarían ya completamente limpios de que se pudieran dar estas intervenciones o estas acciones sobre ellos. Creo que esto de verdad es una ingenuidad pavorosa. Y el siguiente tema que me parece de lo más preocupante es la creación de los tribunales de disciplina judicial. Para decirlo rápido y bien, me parece que esta es una posición en el término general fascista, como la que vimos en la Alemania nazi o ya más en concreto en el fascismo italiano o en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque aquí no está apelando a disciplinar a los jueces y magistrados, otra vez, no solo los federales, sino todos los locales, mediante criterios de legalidad establecidos en la ley, sino además de los criterios que están establecidos en la ley por el legislador democrático, cosa que está muy bien, se puede sancionar a jueces, a magistrados, inclusive a ministros, salvo en lo que se refiere a la destitución, pero también a ministros, bajo el expediente de que estos actores están actuando en contra del interés público. Y piensen ustedes lo que esto significa. Significa que los jueces están siendo electos bajo la misma idea de interés público que los diputados y los senadores. Todos parten de la misma legitimidad democrática y de la misma ideología que se presentó en el proceso electoral. Pero, ¿qué sucede cuando un juez, ahí hay un enorme control judicial? ¿Por qué? Porque la misma corriente, masa
se puede dar para la elección de diputados senadores va a ser la misma que va a terminar contaminando o determinando la condición política de los jueces y de los magistrados. No es una condición jurídica, no es una racionalidad jurídica, es una racionalidad política. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los jueces, magistrados y ministros sentados en su silla consideran que una determinada situación, condición, problema planteado en un litigio es o debe resolverse de tal o cual forma conforme a lo que disponen las normas jurídicas? Existe este tribunal del Santo Oficio para efectos de mantener la doctrina de la fe populista o la doctrina de la fe ideológica que se haya dado en cada caso concreto, para efectos de que aquel que se aparte de la doctrina sea considerado como un actor que no respetó o, en sentido negativo, que agravió el interés público y que por lo mismo debe ser destituido de su cargo. Si un juez, por ejemplo, otorgara una suspensión o una sentencia respecto de una obra pública, pues se podría considerar que como esa obra pública es tan importante porque va a resolver o va a traer de nuevo a la soberanía nacional, el sentido de la mexicanidad, cualquier otra idea de esa magnitud, pues ese juez actúa en contra del interés público y ese juez debe ser sancionado. ¿Ese juez cometió un delito? No. ¿Ese juez cometió una falta administrativa prevista en la ley? No. Ese juez actuó en contra del interés público conforme a lo que sobre el interés público o respecto del interés público diga el órgano disciplinario electo popularmente por 5 personas. Y a lo que ese órgano disciplinario determine, no le cabe recurso ni medio de impugnación en este sentido. Entonces, ya no solo es la identificación originaria de los jueces con el proceso político que se está realizando, sino es la posibilidad de sancionar a los jueces, magistrados y ministros que se aparten de la doctrina de ese propio proceso político mediante un expediente o ante una condición no jurídica. Creo que estos son los elementos más graves de esta reforma. Yo creo que hay problemas, como digo, prácticos, como el del 17 que vi o el de la integración de la sala, teóricos muy importantes y también problemas operativos que no se han ni siquiera, me parece, analizado en este contexto. Y además creo que hay violaciones no constitucionales, porque pues si va a ser constitucional el modo como se van a introducir estos elementos, difícilmente se consideran inconstitucionales. Pero sí me parece que van a ser elementos inconvencionales que conforme a la doctrina estándar, no a una doctrina particular creada para fastidiar a nadie ni para descarrilar un proyecto político, serán criterios que cuando sean revisados por los tribunales internacionales y en particular por el sistema interamericano, puede tener enormes repercusiones por considerar que ese acto fue violatorio de los derechos humanos que el país México quiso aceptar al celebrar libre y soberanamente este tratado. Creo que también puede haber algunas implicaciones sobre independencia judicial que también están previstas en algunos tratados comerciales celebrados por México, uno de ellos este sexenio, que fue aceptado por el actual presidente y por el actual Senado y no es una reminiscencia de tiempos idos en ningún sentido. Entonces, creo que hay problemas muy importantes en este caso. Para terminar, me gustaría agregar lo siguiente. No se ha dictaminado la reforma, no ha iniciado el proceso legislativo, no se ha publicado la reforma en el diario oficial, tampoco se han emitido las leyes. Esto lo que significa es que todavía no hay nada definido. Y afortunadamente tuvo el Senado, los diputados, el buen tino de abrir parlamentos, diálogos para saber qué se puede hacer y no se puede hacer. Yo he notado un poco de zozobra, un poco de preocupación o mucha preocupación y un poco de zozobra, un poco inclusive de derrotismo entre los compañeros del Poder Judicial.
Yo creo que esto no puede ser el signo que estemos señalando. Creo que en este momento lo que nos toca a todos, como a mí ahora que ustedes me hicieron el gran honor de invitarme a dar esta charla, gracias a la intervención de Francisco y los colegas jóvenes de Poder Judicial de la Federación, pero también por la intermediación de todas las asociaciones, que me da mucho gusto que estén unidas en estos días. Creo que lo que toca es hacer una larga pedagogía, una completa pedagogía de lo que significa. Yo oigo personas que yo supondría que debieran conocer la reforma y no la conocen. Oigo abogados de las entidades federativas que no saben que les afecta. Oigo personas que no tienen idea de cuáles son las implicaciones del tribunal disciplinario. Oigo personas que ni siquiera se han sentado a reflexionar sobre la numeralia de lo que significarían las elecciones. Creo que en este momento de discusión nacional, que afortunadamente se está dando y en la que todos portemos participar, creo que la gente del Poder Judicial de la Federación, con independencia de su cargo, con independencia de su antigüedad, con independencia de sus expectativas, tiene que ser una persona que difunda estos contenidos y que los dé a conocer a la sociedad y que le haga ver a todos los sectores posibles de la sociedad cuáles son los riesgos de una reforma de esta naturaleza. Los países que eligen jueces no los eligen en las mismas condiciones de nosotros. En los Estados Unidos, país que se pone a veces como ejemplo de estas elecciones, tienen un jurado y el jurado emite un veredicto de culpabilidad o inocencia y sobre ese se dicta una sentencia. Los países que como Bolivia han intentado la solución judicial han terminado en condiciones muy difíciles, no solo para la clase política que tuvo la mala idea de querer elegir a sus jueces y magistrados, terminaron siendo víctimas de sus propias decisiones, no solo para los nuevos políticos se han visto sometidos a esta judicatura, sino también por los propios justiciables, que es lo más importante de todo, porque los justiciables han terminado muy, muy, muy lastimados por la falta de justicia, dada la erosión general que se ha producido en el sistema. Entonces, creo que estas son de esas ideas en donde nadie gana, todos perdemos, y finalmente digo, ¿se necesita una reforma judicial? Sí. ¿Una reforma judicial amplia? Sí. ¿Una reforma judicial profunda? Sí. Y esta reforma no es nada de eso que se ha planteado. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y estoy aquí atento a lo que dispongan los organizadores por si tienen ustedes algún comentario al respecto. Buenas tardes. Gracias, señor ministro. Le vamos a formular algunas preguntas que han hecho las personas que están presentes en esta conferencia. Marco Antonio Martínez García dice, ¿podría abundar más sobre la idea de que la reforma judicial es una disputa política entre el presidente saliente y la presidenta entrante? ¿Cómo no, Marco Antonio? Mire, yo como la veo, esto es puramente una intuición, pero un presidente tan potente como el presidente López Obrador que se va, desde luego no quiere perder el control político, quiere mandar y seguir mandando. Él lo ha dicho de varias formas, me voy a ir para estar atento a lo que diga mi presidencia, pero en caso de que se requiera, regresaré. Es decir, ahí hay una tensión política que más allá de que el presidente y su movimiento hayan tenido un gran éxito en las elecciones, me parece que todos los hombres de poder, y uno puede revisar historia antiquísima, Tucídides, Herodoto, autores más modernos, en fin, todo lo que querramos, son personas que les cuesta muchísimo trabajo desprenderse del poder. Entonces, el presidente López Obrador es un hombre que todavía no acaba de irse y vamos a ver si se va y en qué condiciones se va. Y la doctora Sheinbaum todavía no alcanza el poder. Entonces, creo que ahí hay una tensión y esa tensión se suele reflejar en la forma de qué voy a seguir haciendo yo, más allá de las declaraciones, qué vas a hacer tú. Y creo que esto tiene varias implicaciones y la primera es la que tiene que ver con la lectura de las elecciones mismas de lo que aconteció el 2 de junio. Si el presidente López Obrador piensa que el triunfo electoral es de él, me parece que se va a sentir
No es que esté bien, pero me parece que se va a sentir legitimado para tratar de seguir imponiendo una agenda y un pensamiento. Si la doctora Sheinbaum cree que la elección la ganó ella, como yo creo que la ganó, me parece que entonces la atención va a estar sobre lo que ella cree que puede hacer. Si se piensa que fue el movimiento de la 4T el que logró el triunfo, pues entonces se pensará que hay que ir a la fuente del pensamiento de la 4T para ir construyendo la gente. Creo que esta es la verdadera disputa que se está dando. Y creo que la disputa es sobre el Poder Judicial. El presidente López Obrador da la impresión de que quiere sacar la reforma. La doctora Sheinbaum en ocasiones ha dicho que sobre algunos aspectos sí, sobre algunos aspectos no, que la reforma está abierta, ha convocado ya misma los diálogos, acompaña algunas de las declaraciones y en otras claramente se ha desmarcado. Entonces creo que este es el punto de disputa en este momento. En el futuro no sé cuál vaya a ser. No sé si hay disputa o no sobre la elección o la designación de secretarios de Estado. No sé si hay disputa sobre la decisión de quiénes van a ser los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México. Ahí esa es otra discusión. Pero en este momento me parece que ahí es donde se están tensando. Y yo por eso decía que esto me parece que es lo que explica esta inconsistencia de los discursos. Personas, actuales legisladores federales, que dicen va todo y tiempo después dicen que no va todo, que tal cual va a quedar y no se le mueve una coma y después que sí se le puede mover comas. Y creo que esta variación no es porque sean jugadores irracionales, no es porque sean personas que se estén contradiciendo, sino porque son personas que están reaccionando a lo que se está dando en el propio hábitat político de la transición. ¿Qué va a pasar después del 1 de octubre? Esa es otra discusión. Ahora me parece que es lo que estamos viviendo muy álgidamente en ese sentido. Y el centro de la disputa en este momento creo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, pues yo estuve ahí 20 años trabajando, muy orgulloso de haber estado ahí, como lo están ustedes. Este Poder Judicial tiene desde luego problemas que se pueden resolver, que se pueden enfrentar, no con una elección, ni menos con un tribunal disciplinario. Creo que esto es una falsa salida, pero bueno, más allá de eso, el Poder Judicial es poco conocido. El Poder Judicial, por definición, es un órgano que no queda bien con quienes acuden a él. Decía un ex jefe muy querido mío, el don Ulises Schmil, que es un lugar en donde al menos el 50% de las personas que acuden a él quedan insatisfechas por la decisión, y a veces ambas partes, porque las dos piensan que no tuvieron lo que querían o lo que justamente era lo suyo. Entonces creo que es un poder que tiene estos problemas, es un poder que desde luego tiene terribles problemas de acceso, en ocasiones derivados del propio Poder Judicial y en ocasiones como consecuencia de lo que no hacen otros órganos del Estado o de lo mal que hacen otros órganos del Estado. Sabe usted, yo y sabemos todos que las tasas de impunidad en el país rondan el 94, 95%. Sería interesante ver si ese 90, qué porción o qué porcentaje de ese 95% le corresponde al Poder Judicial y cuáles a otros órganos. ¿Qué se ha hecho con las policías? ¿Qué se ha hecho con los servicios periciales? ¿Qué se ha hecho con los ministerios públicos? ¿Qué se ha hecho con las cárceles? ¿Cuál es el verdadero programa de seguridad más allá de los patrullajes aparentemente no inhibidores que se están realizando? Es decir, creo que son muchísimos problemas y como pasa desde el Antiguo Testamento, seguramente hay referencias previas, yo conozco la del Antiguo Testamento, se utilizan lo que se llaman los chivos expiatorios, personas que, o en su momento animalitos que se les usaba para cargarles los pecados de toda la comunidad y después liberar los pecados de toda la comunidad mediante el destierro o el sacrificio de un animal. Creo que aquí el Poder Judicial, en este sentido bíblico, está siendo el chivo expiatorio, porque como ni hay estrategia de seguridad, ni ha habido transformación de la justicia, nadie se ha ocupado de la justicia desde hace ya muchos años en este país, lo más fácil resulta es hacer señalamientos sobre sueldos, corrupción, nepotismo, sin ninguna base en este mismo sentido, y suponer que todos los males son de la justicia.
Aquí, perdón que me extienda un poco, pero creo que esto es importantísimo. Se ha hecho y se ha construido la idea de que arreglando a los jueces y a los magistrados se resuelve el problema de la justicia en el país. Y francamente, además de ser un pensamiento que nos conduce a la vieja noción del chivo expiatorio en el sentido bíblico, ahí está, en el Levítico, y ustedes lo pueden leer abriendo cualquiera de sus antiguos testamentos, ahí está muy bien señalado en el Levítico, y desde entonces se utiliza esta expresión, pero creo que adicionalmente, y por lo mismo, se oculta la idea. Piensen ustedes cómo se tomaba a este chivo, esta cabra, se le imponían los pecados y se le desterraba. Lo que ahí no se explica es quién produjo los pecados, si esos pecados se podían volver a realizar y quién los estaba cometiendo. Si esto lo ponemos en tiempo presente, pues es exactamente lo mismo. Se puede decir, son los ministros, son los magistrados, son los jueces federales, locales, son todos los juzgadores del país los que tienen la culpa. Y la pregunta es, ¿de verdad nos podemos tomar en serio esas palabras y suponer que cargándole así los pecados y echando a los jueces y magistrados fuera y trayendo un modelo nuevo de sustitución, se puede realizar la verdadera justicia? Se van a acabar las tasas de impunidad, los policías van a saber los que tienen que hacer, las cadenas de custodia y de investigación se van a mantener, la rehabilitación social se va a dar, se van a romper las zonas de control o de dominio que tiene la delincuencia en ciertas áreas del país. Todo eso se va a resolver con la elección. Me parece que eso es a lo que estamos viendo. Gracias, señor ministro. Otra pregunta. ¿Considera usted que la reforma así planteada debe votarse en esta ocasión o necesitaría un poco más de reflexión? Mire, yo creo que necesita esta reforma, yo creo que necesita no un poco más, yo creo que esta propuesta de reforma necesita toda la reflexión. Está construida bajo parámetros y bajo supuestos muy endebles. La idea, insisto, y retomemos para no repetir lo que acabo de decir del chivo expiatorio, y retomemos la idea de lo que supone esta reforma en cuanto a la legitimidad de los jueces, lo que supone disolver a las mayorías del país, lo que supone tratando de constituir un pensamiento único en el país, es impedir que la racionalidad jurídica de las leyes aprobadas democráticamente se imponga y sea sustituida por la pura racionalidad política. Me parece, veas, un desatín. Es suponer también que se va a excluir a las normas jurídicas aprobadas democráticamente de los procesos sancionatorios sobre jueces, magistrados y ministros, para crear un concepto muy peligroso que es el del interés público o la correcta impartición de justicia, no sustentados, no anclados en la ley, sino como un concepto autónomo a la ley. Esto me importa mucho resaltarlo, construido por los 5 personas que hayan sido electas para constituir el tribunal disciplinario sin que exista medio o recurso judicial. Es un proceso brutal de concentración de funciones bajo un criterio no reglado, bajo un concepto completamente autónomo y variable en el tiempo, que ni siquiera está establecido en sus causalidades, en las normas, para ser construido por estas personas. Y creo que además esta reforma genera 2 grandes problemas. El primero es que da la sensación de que se está haciendo mucho por la justicia ordinaria, por los particulares del país, por todos los que estamos viviendo las condiciones tan fuertes de violencia e inseguridad en el país, y da la idea de como ya transformamos a la Corte, como ya empezamos a barrer la escarrera judicial de arriba abajo, todo lo demás va a florecer, todo lo demás bien. Esto me parece que es una enorme irresponsabilidad porque así no funcionan los sistemas se arreglan por sus partes cuando las partes no están funcionando y las partes hacen una acumulación del todo. Creo que la ingeniería es exactamente al revés. Y en segundo lugar, al suponer, y esto me parece peligrosísimo, que
se va a arreglar esta condición o esta justicia, porque ya se hizo lo más grande y en un discurso se afectó a los poderosos y ahora sí, todas estas historias que se cuentan, me parece que se deja de lado la reforma real que el país necesita. Ustedes como juzgadores saben que en este momento sigue en proceso de construcción por la profundidad que tuvo y por el tiempo que se perdió en ello, que no es culpa de este sexenio en esa parte, pero sí en la siguiente, no se ha profundizado, no se ha concluido la reforma judicial penal. Esa sigue ahí, los jueces de control siguen sin saber, los policías de investigación siguen a estar, los servicios periciales siguen sin crecer, sin crearse. Se empezó a transformar la justicia mercantil para caer en una oralidad, primero por cuantía, muy injusta como todas las cuantías, y ahora está en un proceso de transición. Se inició la reforma laboral y no ha concluido la reforma laboral. Estamos pasando de las viejas juntas de conciliación a los tribunales laborales. Y no ha empezado con rigor la transformación de las justicias civiles y familiares. Si ustedes tomaran dos ejes, este como eje orgánico, que es el que se quiere transformar mediante elección popular, y a este eje orgánico le pusieran un eje transversal que fuera el procesal, se darían ustedes cuenta que la suma de un eje, el vertical, que se va a transformar por completo, y el otro, el horizontal, que no ha concluido en muchos aspectos y en otros ni siquiera ha iniciado, va a producir, creo yo, una catástrofe jurídica increíble. Lo pongo con un ejemplo. Un juez nuevo, con poca experiencia, apelando a una especie de sensibilidad social, como dijo el presidente, que toma la función judicial mediante una elección que no se requiere, a juicio de muchos de los que están apoyando esta reforma, ninguna experiencia, ningún conocimiento, que no es relevante, nada de eso. Otra vez, 10% de lealtad, 90% de lealtad y 10% de capacidad trasladada también a los jueces. Parece ser que es el mismo esquema el que se está pensando aquí. Eso en unos procesos que se están transformando brutalmente de los procesos viejos escritos a la oralidad presente y muchos de ellos realizados en este sexenio de forma que tampoco es una herencia del pasado, como es el laboral o como es el civil o como es el familiar, lo que anuncia es que la población va a sufrir brutalmente los problemas que se están realizando en este caso. Creo que esto es gravísimo en términos estructurales. Y esto, una vez más, ¿a quién más va a afectar? Pues a quienes menos tienen. Es verdad que se dice que algunas de estas personas no acuden a la justicia. Y como no acuden a la justicia, pues qué sentido o en qué les puede afectar lo que va a pasar. Y ese es justamente lo que me parece que es muy triste, que no se esté tomando en cuenta las condiciones de acceso de quienes menos tienen, las condiciones de violencia, las condiciones de inseguridad, las condiciones de impunidad, sino que se esté haciendo una reforma completamente cosmética en el mejor de los casos y de control de los órganos que establecen los frenos y contrapesos en el peor de los casos con una clara intencionalidad política. Muchas gracias. Una siguiente pregunta. Hablaba usted en su discurso que hay un problema histórico. En la Constitución se menciona, bueno, en la propuesta se menciona la Constitución de 1857. ¿Por qué utilizar fundamentos que no son, que no son adecuados o que no comparten con esta realidad? ¿Por qué usar esas? Mire, yo la impresión que tengo es que, y desde luego lee mucha historia y sabe mucha historia, pero el presidente López Obrador me parece que tiene la imagen, o una de sus imágenes, el libro La Constitución de 1857 y sus críticos de don Daniel Cosío Villegas. Como sabemos, don Daniel enfrenta a los críticos de la Constitución de 57 y en algunas páginas breves, y creo que sin haber hecho un trabajo sobre fuentes originarias, a diferencia de lo que hizo en el Porfiriato, La vida en México y otros libros grandes donde sí se tomaron el tiempo, don Daniel vio
que conforme al sistema de elección indirecta en primer grado que establecía la Constitución 57, habían sido electos ministros de la Suprema Corte de Justicia algunos de los mejores mexicanos que tuvimos en la generación de la Reforma, y esto es verdad. Es verdad que estos mexicanos ilustres fueron electos, pero ahí sí me parece que don Daniel no hizo el arco completo. No se dio cuenta que bajo la misma Constitución del 57 fueron electos algunos ministros que podríamos calificar de horribles, como los que en su momento aceptaron a la dictadura de Huerta y el golpe y la legitimaron y ayudaron a iniciar el terrible proceso de la revolución. Tampoco se nos dice nada de que bajo ese mismo sistema se eligieron algunos jueces de todo el país, señores de horca y cuchillo, que actuaron en distintos periodos, ya sea hacia el final de los periodos de Juárez, Lerdo, o después González, o el propio Porfirio Díaz. Entonces, ahí me parece que sí es una selección muy particular del libro de Cosío Villegas que el presidente tiene como referente. Y yo insisto, si don Daniel se hubiera metido a las fuentes, se hubiera dado cuenta que prácticamente ninguno de los juzgadores del 19 y el 20 fue electo directamente por la votación, sino que fue el Congreso de la Unión el que, de entre quienes se postularon a las listas, participó en eso. En la Suprema Corte de Justicia saben ustedes que está la Biblioteca Silvestre Moreno Cora. Don Silvestre fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, escribió un magnífico libro de amparo y también escribió su autobiografía. Si ustedes revisan la biografía, la autobiografía de don Silvestre, él cuenta que estando en Veracruz, fue el presidente, él era secretario general de gobierno, me parece que del gobernador de ese dato no lo afirmo, creo que fue el gobernador de esa, pero sí es claro que don Silvestre era secretario general de gobierno. El general Díaz va a la inauguración del tren a Veracruz, se da cuenta que Moreno Cora es un joven, vivaracho, listo, movido, y le pide al gobernador que se lo mande para ministro de la Suprema, que lo va a postular a ministro de la Corte. El gobernador le dice, oiga, no me quite a ese señor porque es muy listo y me sirve mucho. De hecho, le manda un telegrama diciendo eso, que no se lo quite. Y el general Díaz contesta en otro telegrama diciendo, estése al ordenado. Todo esto lo cuenta Moreno Cora, ¿eh? Y Moreno Cora sigue trabajando como secretario general de gobierno y un buen día le avisan que ha sido electo ministro de la Suprema Corte de Justicia y que se tiene que regresar a México a tomar protesta. Está aquí algunos días y con motivo de algunos incidentes renuncia Moreno Cora al cargo y se regresa a Veracruz. ¿Por qué es interesante esta anécdota? Porque es la única, igual hay otras, yo no las conozco, eh, pero es la única que yo conozco de una persona que cuenta cómo fue electa ministra. Ya sé que entonces no había partidos políticos, pero esa es la experiencia, a lo mejor hay otras, yo no las conozco, de alguien que cuenta. Ni quería, ni participó en la campaña, fue una designación vertical de Porfirio Díaz. Entonces creo que el presidente López Obrador lo que tiene en la cabeza es una lectura. No digo que sea un mal libro ni nada, pero es una lectura muy reducida de lo que acontecía en el mundo judicial y que de esa lectura y de sus propios intereses políticos, de los conflictos que ha tenido con el Poder Judicial de la Federación, etcétera, de una idea, me parece que en el mejor de los casos de una gran ingenuidad política y en el peor de los casos de un ánimo muy fuerte de control, es lo que está pensando que todos los jueces del país deben elegirse bajo este mecanismo que a mi parecer operativamente es inviable, es imposible y conceptualmente es equivocado. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Considera usted entonces que la reforma puede perfilar rasgos de autoritarismo? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque, insisto, la legitimación va a venir de la misma fuente. Este me parece que es el tema central. La legitimación viene de la misma fuente electoral. Cuando se dice es que provienen de dos órdenes o de dos causas distintas, pues sí, y claro que sí, a los jueces se les contrata, se les nombra, se les designa para que hagan un trabajo de racionalidad jurídica, no de racionalidad política.
Y el trabajo que se hace de racionalidad jurídica se hace sobre las leyes aprobadas políticamente. Pero si uno no entiende eso y piensa que los jueces deben actuar por racionalidad puramente política, ¿qué es lo que acontece? Que los jueces acaban entendiendo que su función es hacer una justicia total, una justicia absoluta. Esa justicia absoluta para los que son creyentes solo la tiene Dios, ningún mortal la tiene. Y en segundo lugar, lo que no se dan cuenta los políticos, y ahí está el caso de Venezuela, es que esos juzgadores que hoy creen que van a estar sometidos a ellos suelen adquirir su propia racionalidad, ya ni jurídica ni política. Y los casos pavorosos que se están viviendo en Bolivia lo ven. Es curioso y no deja de ser trágico en alguna medida o tragicómico que hayan sido los propios jueces nombrados mediante las elecciones quienes acabaron metiendo a la cárcel a los políticos que pensaban que los iban a controlar. ¿Por qué? Pues porque los jueces en un momento dado se sintieron que tenían una legitimidad, que tenían un arraigo, que tenían una visión propia, no dependiente del poder político, y eso no es el problema, no dependiente de la racionalidad jurídica. ¿Por qué? Porque pensaron que estaban por encima de la racionalidad jurídica en la medida en que ellos podían determinar todos los ámbitos de su actuación. Esto me parece que es el peor de los escenarios y ahí sí, y a diferencia de lo que cree el presidente, abre unos ámbitos de corrupción brutales. ¿Por qué? Porque esas personas ni se someten a la política, que no tendrían por qué hacerlo, ni se someten al derecho, sino que se someten, dado que se consideran legitimados autónomamente, en un mundo particular de todos estos efectos. Gracias. Una última pregunta. Además de los jueces, ¿a quiénes más debe preocupar esta reforma? Mire, yo creo que a los jueces, perdón que lo diga, es a los que menos debía preocupar, porque los jueces, muchos se podrían llegar a presentar a esta elección. Los jueces son personas pues que tienen un entrenamiento, pueden salir a una vida pública, privada, pueden hacer otras cosas. Yo creo que esto lo que va a lastimar muchísimo es a los justiciables. De verdad creo que es así. ¿Por qué razón? Porque se va a dar un cambio orgánico brutal. Los métodos de designación, las carreras, las designaciones, los intereses de todos los juzgadores van a transformarse. Las experiencias, los requisitos, los conocimientos, etcétera. No es que las prácticas de hoy sean necesariamente perfectas, a lo mejor y en muchos ámbitos ni siquiera son buenas, pero es mejor tratar de corregir lo que ya está caminando y arreglarlo que tratar de inventar una condición completamente nueva como la que se pretende. Van a cambiar los jueces de primera instancia, los jueces de apelación, los jueces de amparo directo e indirecto, todos los ministros. Es decir, la transformación es una transformación que va a tomar solamente eso mucho tiempo. Pero ojo, esa transformación no se da en un mundo establecido de reglas procesales, de juicios. Se da para trabajar con o trabajar en la transformación procesal que se está dando. Además de ser juez nuevo, llego a una materia que está transformándose o que va a comenzarse a transformar. ¿De verdad pensamos que eso puede ayudar a la población? Un juez nuevo que va a llegar a una materia que todavía no arranca, como la civil o la familiar, o un juez nuevo, sin experiencia, y sin sentirse sometido a la racionalidad jurídica, va a entrar en un mundo que incipientemente se ha comenzado a transformar, que es el laboral. Yo no quiero saber qué va a suceder ahí, pobre gente. ¿Por qué? Porque los procesos se van a dilatar, las contradicciones van a ser brutales, y me temo que la falta de una racionalidad jurídica acabe por generar una racionalidad puramente política en el mejor de los casos o una racionalidad completamente autónoma de los juzgadores que los lleve a convertirse, y lo digo con muchísimo cuidado, pero es la experiencia que se ha dado en otros países, en señores de horca y cuchillo, señores que se puedan vender al mejor postor porque no están sometidos
entre comillas, a nadie, piensan que tienen un grado total de autonomía respecto al Estado, ya no digo ningún particular, ya no digo ningún partido, al Estado, y que tienen una legitimación propia para hacerlo. Creo que esto es muy grave y creo que los menos afectados son quienes hoy son juzgadores, y creo que los más afectados es una población a la que se nos dice todo el tiempo que se le quiere ayudar, se le quiere transformar, se le quiere sacar de su condición. Creo que en un país tan inseguro, en un país tan desigual, los que más van a lamentar esto ni siquiera en el largo, ni en el mediano, en el corto plazo, son precisamente quienes menos tienen. Muchísimas gracias por sus respuestas. Lamentablemente hemos llegado al final de esta enriquecedora conferencia magistral impartida por el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Y quisiéramos darle las gracias en nombre del Colegio de Secretarios, Actuarios de la Judicatura Federal y de todas las asociaciones que hicieron posible este evento. Quiero agradecer profundamente a todos ustedes por su presencia y participación activa en este importante evento, y agradecemos su compromiso, señor magistrado, ministro en retiro, y preocupación por el futuro de nuestro sistema de justicia, que es verdaderamente inspirador. Como todos sabemos, la reforma judicial que atraviesa nuestro país es un tema que nos afecta a todos como sociedad. No podemos permanecer ajenos o indiferentes ante los retos y amenazas que enfrenta la autonomía e independencia del Poder Judicial. Por ello, reitero a todos nuestro llamado a unirnos en defensa de una justicia imparcial, eficiente y accesible para todos los mexicanos. Debemos elevar la voz y sumar esfuerzos para asegurar que los cambios que se implementen fortalezcan verdaderamente el Estado de Derecho y la división de poderes, porque unidos podremos lograr la reforma judicial que se traduzca en un avance significativo para nuestro país. Muchísimas gracias, señor ministro en retiro, y esperamos verlo muy pronto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, muy feliz Día del Abogado, y ni siquiera ha empezado el proceso legislativo. No se rindan frente a algo que todavía no inicia. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.